Mis amigos y hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Muy buenos días para los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para todos nuestros amigos y hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo, muy buenas tardes. Muy bien, hemos llegado a un punto bien importante en el libro de Génesis. Estamos justamente ya en el capítulo 25, a la mitad de todo Bereshit. Una historia muy interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los hermanos y amigos que dieron respuesta a la pregunta en el día de ayer. ¿Por qué razón Abraham le urgía que Isaac tomase esposa, no de la tierra de Canaán, sino la de la tierra de sus ancestros, de sus orígenes, de Harán? Pues bien, gracias a todos por las respuestas. Creo que absolutamente todos dieron la respuesta correcta. Evidentemente, los cananitas vienen de la descendencia de Cam. Recordemos la historia con Noé. Cuando Cam, hijo de Noé, vio la desnudez de su padre, dice la palabra que Noé maldijo a Canaán. Y observen que en aquel tiempo Canaán aún no existía. Debió decir la Biblia, y Noé maldijo a Cam, su hijo. No, dice, y maldijo a Canaán. Y en la tierra de Canaán, hasta los días, nos damos cuenta que siempre que se menciona Canaán se habla de perversión, particularmente en el área sexual. Y esta historia que Abraham conocía con absoluta claridad, por supuesto, hacía que en su corazón su hijo no fuera contaminado de toda esta situación. Bueno, eso lo hemos visto ya en los estudios anteriores. Así es que muchísimas gracias por estar atentos y muchísimas gracias de verdad a todos quienes dieron respuesta. Me gozo en el Señor saber que se toman un minuto para hacer esa tarea, indagar, buscar, escudriñar, porque de eso se trata, estudio bíblico devocional, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Vámonos a Génesis capítulo 25. Esperé mucho tiempo para llegar a este tiempo de Génesis capítulo 25. Dice la palabra: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Esto es bien interesante si lo estamos revisando con el capítulo 24 del cual venimos. En el capítulo 24 se suceden historias muy importantes que necesitamos considerar. Número uno, Abraham, ya de edad avanzada, se ocupa de que su hijo tenga esposa y envía a Eliezer, a su siervo fiel, hasta la tierra de su parentela, de sus familiares, para que allí buscase la esposa de Isaac. Vemos, recordando brevemente lo que mencionamos ayer, Eleazar llega hasta esa tierra y es allí donde encuentra a Rebeca. Es importante, mis amados, mencionar que en esta historia, cuando se produce el encuentro entre Eliezer y la que va a ser futura esposa de Isaac, nos damos cuenta que ella vivía aún todavía en una tierra de idolatría, en una tierra de muchas circunstancias y de muchas adversidades. Pero vemos que Rebeca toma una decisión determinada, salir de la casa de su padre. No nos vamos a detener en los detalles, pero sí es importante mencionar, y particularmente quiero mencionar este punto. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Antes de esta historia vemos que al salir de su casa, su madre y su hermano Labán la bendicen, comillas, declaran una palabra y dice que seas mujer y que tus descendientes sean por millares y que tengas propiedades de todas aquellas tierras que puedas conquistar. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, porque esta palabra que fue declarada por su hermano y por su madre particularmente, fue una palabra que contrajo un retraso en la vida de Rebeca, al punto que durante 20 años de matrimonio con Isaac no hubo descendencia. Y es interesante porque en el libro de Proverbios dice la palabra que la bendición del malvado es una maldición. Esto es muy interesante. La bendición del malvado es una maldición. Y por 20 años vemos cómo Rebeca no tuvo herencia o no tuvo descendencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el tiempo en el que Isaac ora por su esposa, y allí viene entonces el tiempo que ya lo veremos adelante en el capítulo 26, el tiempo del nacimiento de Esaú y de Jacob. Pero concentrémonos en el capítulo 25. Abraham, siendo un hombre de edad avanzada,
ha pasado el duelo de la muerte de Sara, esa mujer a quien tanto amó. Ahora su ocupación es que Isaac tenga su hogar, forme su hogar. Y cuando se establece esta relación entre Isaac y Rebeca, ellos toman su lugar, ocupan su territorio. Es decir, Abraham hasta este momento consideramos ha perdido a Sara y ahora se encuentra sin su hijo Isaac, se encuentra solo. Lo estoy explicando de esta manera porque estoy tratando de entender qué fue lo que llevó precisamente a Abraham a tener una segunda esposa. Y podríamos evaluar varios aspectos. Repito, ya había enviudado, había soledad en su corazón, era un hombre avanzado de años, ya su hijo Isaac había formalizado su vida a través de Rebeca y en términos genéricos podríamos mencionar que Abraham se sentía solo. La pregunta es, ¿pero se sentía solo físicamente, humanamente hablando? Porque estamos hablando del padre de la fe. Y la pregunta entonces es, ¿esa fe de Abraham solamente de creerle a ese Dios todopoderoso, al Shaddai, a Elohim, ese Dios que todo lo ve, a ese Dios que todo lo ha creado? Entonces la fe de Abraham se queda en que se sentía solo y anciano de años y posiblemente necesitaba de alguien que lo cuidara. Pues es una interrogante muy interesante. Lo que sí definitivamente es claro es que dice que con esta mujer, Cetura, dio a luz a 6 hijos más. Atención, 6 hijos. Y aquí hay algo que vale la pena mencionar. En el capítulo 2 menciona quiénes son estos 6 hijos. Pero vemos que la Biblia normalmente nos menciona hijos varones. Es decir, en Abraham vemos 6 hijos varones, pero normalmente la Biblia no nos habla de las hijas mujeres. Podríamos incluso pensar que hubo más hijos e hijas. Normalmente en las versiones o en las historias que hemos visto en Génesis dice la palabra tuvieron hijos e hijas. En el caso de Adán y Eva nos menciona a Caín y Abel, posteriormente a Set, pero nos dice hijos e hijas. Sin embargo, los nombres de las hijas no nos los menciona. Aquí, en el capítulo 25, verso 2, nos habla de 6 hijos. No nos determina la Biblia en ninguna parte si evidentemente hubo hijas. Entonces, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, es el verso 5. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. El libro de Génesis en el capítulo 25 en ningún área, en ningún momento nos dice que Abraham bendijo con bendición celestial a Isaac. Nos dice puntualmente el capítulo 25 en el verso 5 que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los 6 hijos con Cetura y a Ismael, hijo con Agar, los bendijo, vamos a decir, los premió mejor, con bendición económica, con provisión, con regalos, puntualmente dice la palabra, con dones, y los envió fuera, lo más distante posible de la vida de Isaac, porque Abraham tenía la absoluta claridad en su corazón que su primer hijo, con Agar, había sido un hijo en sus propias fuerzas. Número 1. Número 2, su segundo hijo, su hijo Isaac, es determinado así en la palabra, el hijo de la promesa. Y número 3, en la tercera historia de Abraham, nos encontramos frente a un segundo matrimonio, Cetura, 6 hijos, que también estos 6 hijos ahora son el producto o el resultado de su propia fuerza. Entonces la pregunta es, me han hecho pregunta los hermanos respecto al segundo matrimonio, si se debe tener un segundo matrimonio o no tener un segundo matrimonio. No vamos a entrar en ese punto, pero sí quiero resaltar algo. Evidentemente Abraham en sus años, en su edad, en su vejez, vamos a decir, y en su soledad, opta por tener una segunda mujer. Y es interesante porque esta mujer Cetura no se menciona realmente sino en este punto. Habla de una mujer seguramente mucho más joven, no seguramente una mujer canaíta, porque evidentemente Abraham no quería ese tipo de relación con los cananeos, pero sí seguramente una mujer que le dedicó tiempo, cuidado, protección, atención, amor, y que fue esa mujer que seguramente una persona en esta condición de vida, solo, anciano de años, pues necesitaba ese calor humano de que alguien estuviera acompañándole. En la primera parte vemos que en sus propias fuerzas, en su fuerza de juventud, aunque ya era un hombre mayor, hubo un hijo, Ismael. Pero aquí Génesis nos relata
que en la segunda, en la tercera parte de la vida de Abraham, en sus propias fuerzas y en la vejez, produce 6 hijos. Qué cosa más interesante. Todos ellos, ninguno de ellos, dice la palabra, heredaría de acuerdo a la bendición sobre Isaac. El único que recibiría todo de parte de Dios sería Isaac, el hijo de la promesa. Esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque dice la palabra en el verso 6 que a los hijos con sus concubinas Abraham dio dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y esto es todo lo que nos narra la Biblia respecto a la vida y al segundo matrimonio de Abraham. Posteriormente, ya a partir del verso 7 nos dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Realmente la promesa de que Abraham viviría hasta los 180. Muere 5 años antes del tiempo. Lo vamos a ver también un poco más adelante cuando ya venga el nacimiento de Jacob, de Isaac. ¿Por qué se sucede esto? Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Nos narra la Biblia que un hombre con esa calidad espiritual como Abraham, indudablemente Dios le permitió ver lo que ya venía después de su muerte. Y este texto es maravilloso porque dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano de años, y fue unido a su pueblo. No nos narra la Biblia puntualmente los detalles más acerca del matrimonio entre Abraham y Cetura, pero viéndolo desde la posición del día de hoy, es muy interesante ver cómo muchas personas se divorcian, se separan de su matrimonio y contraen unas segundas nupcias. Y estas segundas nupcias muchas veces se convierten en peor circunstancia que la primera. Por lo tanto, aquí la Biblia nos deja especificado y determinado que aunque Abraham, el padre de la fe, ese hombre poderoso, nosotros, hijos de Abraham, aún siendo el padre de la fe y aún teniendo esa comunión de amigo de Dios, aún con todo y eso en su etapa final, aún en esa fe poderosa, sobrenatural, en ese muná extraordinario de Abraham, aún allí también su carne, sus emociones tomaron control. Y esto la Biblia nos lo muestra con absoluta claridad. Y dice la palabra que en sus propias fuerzas, en su tercera sección de vida, repito, hubo 6 hijos más. 6 hijos que no eran hijos de promesa. 6 hijos que no fueron la dirección de Dios. 6 hijos que aún siendo un hombre extremadamente entrado en años, muy viejo, dice la palabra, en avanzada edad, bueno, pero cómo tenía fuerza aún para todavía procrear hijos. Luego dice la palabra que muere y en el verso 9 del Génesis 25 dice la palabra y fue sepultado. ¿Y quiénes lo acompañaron en el momento de su sepultura? Muy importante este verso 9. Fue sepultado y le acompañaron Isaac e Ismael, sus hijos. ¿Dónde fue sepultado? En la cueva de Macpela. Recuerden que Abraham había comprado esta cueva, Macpela, que significa 2 doble. Allí había sido enterrada su esposa Sara. Allí va a ser enterrado ahora Abraham. Allí sería posteriormente enterrado a Isaac. Allí posteriormente sería enterrado también Jacob. Muy importante este punto. Y dice la palabra en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. Verso 10, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara y su mujer, y sucedió después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y dice el verso 11 que después de toda esta historia, el matrimonio de Abraham con Cetura, 6 hijos, estamos hablando de 38 años más después de la muerte de Sara, Dios bendice a Isaac. Por favor, Dios bendice a Isaac. Muy interesante porque haciendo estudios a este punto, a este comentario, quiero mencionar algo muy interesante. La vida de Abraham entonces queda dividida en 3 secciones. La sección primera, en su propia fuerza, en la voluntad de hombre, con Sarai en este caso, y aparece Ismael. En la segunda sección, una vez ha sido circuncidado,
viene la segunda etapa, la palabra de Dios, la promesa, y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y en la tercera sección, ahora nuevamente en sus propias fuerzas, Abraham se casa con Cetura y vienen 6 hijos. Por lo tanto, mientras este comentario bíblico dice, mientras la carne era joven, produjo a un hijo, Ismael, pero ya la carne hecha vieja produjo 6 hijos a través de Cetura. Era muy interesante lo que estamos mencionando acá. Tal vez la Biblia nos deja este relato puntualmente porque necesitamos entender lo que significa la palabra transformación. Una absoluta transformación. Aún Abraham siendo amigo de Dios, aún Abraham teniendo esta comunión extraordinaria con el Padre Eterno, aún en su vejez, él produce de su fuerza de vejez, a 6 hijos más. 6 hijos más que necesitaban salir del entorno del hijo de la promesa para que precisamente no irrumpieran en el plan y en el propósito que Dios tenía. Dice la palabra que Abraham murió, y absolutamente murió con la fe, de la cual no hay la menor duda sobre el tema. Abraham, padre de la fe, pero nosotros vemos cómo algo muy interesante sucede, y es que Isaac e Ismael, los dos acompañan su sepultura. Y allí hay algo también muy importante, y es que Ismael honra o da la prioridad de Isaac como hijo de promesa. Y esto es muy importante y tenemos que tenerlo presente porque incide poderosamente en la historia hasta nuestros días. Por lo tanto, en Abraham vemos a Dios el Padre, en Isaac vemos al Dios el Hijo, y en Jacob, que viene a continuación de esta historia, veremos el poderoso mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob están correlacionadas la una con la otra. Lo que empezó en Abraham, recordemos que Abraham no era un judío, recordemos que Abraham era un hebreo, recordemos que Abraham viene de Caldea, de una ciudad de idolatría, recordemos que Abraham viene al proceso del llamamiento, al proceso de vivir por fe, al proceso de creerle a Dios, al proceso de la prueba, de la adversidad, pero algo extraordinario sucede en su vida a través de su esposa Sara, y vemos cómo en Sara, una vez ella muere, esa luz, esa nube de protección que tenían allí se va y aquella tienda está vacía. Esto es bien interesante porque nos está hablando a nosotros hoy en nuestros días, en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida de hogar. Pero sin embargo, Dios ha guardado en la distancia a una joven, a Rebeca, quien una vez viene a formar parte de esta familia en la vida de Isaac. Viene con ella nuevamente ¿qué? Viene el jala, el amasar el pan. Viene nuevamente la luz del tiempo del Shabbat, la mujer que en el tiempo de Shabbat enciende las luces, y viene nuevamente esa nube de protección sobre la casa, viene nuevamente esa nube de bendición sobre el hogar, viene nuevamente el propósito de Dios que ahora va a continuar a través de la vida apasionante de Isaac. Muy importante, claro que sí, muy importante. Y entonces nosotros vemos cómo en esta historia ahora aparecerán los siguientes hijos, Isaac y Jacob, y allí nos encontramos con otro proceso, con otra historia apasionante que tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué podemos resaltar entonces hasta ahora en la vida de Abraham? Un hombre que construyó 4 altares, un hombre que es el primero en tener ese pacto de Dios a través del Brit Milá, es decir, de la circuncisión. Un hombre que nos muestra su obediencia, un hombre que nos muestra a través de todos los textos bíblicos que a su muerte príncipes de las naciones a su alrededor vinieron a honrarle porque reconocían a este extranjero, a este hebreo, pasador de ríos del otro lado del río, reconocían que ese Dios de Abraham era un Dios poderoso, era un Dios eterno, era un Dios de gloria. Y fue reconocido Abraham por muchos líderes del momento, líderes, por supuesto, muchos de ellos que adoraban a otros dioses, pero que habían visto en la obra, en el testimonio, en el vivir de Abraham a ese hombre que hoy podemos llamar el padre de la fe. Hay muchas cosas importantes que aún necesitamos resaltar, y mañana estaré haciendo un cierre respecto de lo que más podríamos resaltar en la vida de Abraham. Pero si usted me permite mencionarlo de la siguiente manera, si ponemos una balanza en la Biblia respecto de la vida de cada uno de estos hombres, aún de Isaac, aún de Jacob,
pues nos encontraremos que definitivamente la historia, la vida apasionante de Abraham, no hay comparación. La vida de Abraham es el modelo, el mejor modelo bíblico de obediencia y de amor. Es del único en el que la Biblia dice que era mi amigo. Que Dios dice es que Abraham es mi amigo. Él me ama. Dios tiene la certeza de que evidentemente en Abraham se tipifica a ese hombre llamado, a ese hombre de obediencia, a ese hombre de propósito y a ese hombre de cumplimiento. Debemos resaltar, por supuesto, que de ninguna manera Abraham fue perfecto. De ninguna manera Abraham fue perfecto. Por eso la Biblia nos deja este versículo, este capítulo 25, para mostrarnos que en su primera etapa, en sus fuerzas, produce un hijo que no es hijo de promesa llamado Ismael, y en su tercera etapa, en su etapa de vejez, no solamente produce uno, sino que ahora engendra, mejor, 6 hijos en sus propias fuerzas, lo que nos indica que aún siendo un hombre con toda la fe y la cercanía que tenía con Dios, aún en sus propias fuerzas, en su vejez, se sintió solo y necesitó de protección, necesitó de setura, esa mujer que lo acompañó en sus últimos días, que lo cuidó, que le entregó además, repito, sus hijos. Así es que, mis amados hermanos, qué historia más apasionante y qué momento más hermoso hemos podido compartir a lo largo de estos días en la enseñanza de Abraham. El mejor modelo para cada uno de nosotros, el mejor modelo como un hombre de Dios, y especialmente, si me permiten expresarlo de esta manera, toda la enseñanza de Génesis a través de Abraham nos lleva a un solo punto: obediencia. La mejor manera como Dios puede bendecirnos, la mejor manera como Dios puede y nos permite ser multiplicados en gran manera. Dice la palabra que Abraham era un hombre extraordinariamente enriquecido, pero salió con su familia, salió de Ur de los Caldeos a una tierra que aún ni siquiera sabía dónde era. Obediencia. Pasó todas las pruebas y las adversidades, obediencia, pero sabía que el Dios Todopoderoso estaba con él. Y cuando nosotros sabemos y tenemos la certeza que el Dios Todopoderoso está con nosotros, entonces, ¿quién contra mí si el Dios Todopoderoso está con nosotros? Mis amados, muchísimas gracias. Tiempo de estudio bíblico devocional. Prácticamente estamos cerrando un ciclo aquí en el capítulo 25, a la mitad de Génesis. Génesis son 50 capítulos, y a partir de mañana, en el siguiente capítulo, bueno, en el mismo capítulo, porque es interesante también ver cómo el capítulo 25 mezcla la historia del segundo matrimonio de Abraham y 6 hijos con el nacimiento ahora de los hijos de Isaac. Parece un poco contradictorio que algo en la fuerza del hombre se mezcle ahora con el propósito de Dios y el nacimiento precisamente de Jacob y de Esaú. Así es que mañana nos veremos aquí nuevamente en Estudio Bíblico Devocional y continuaremos en esta apasionante historia de Génesis. Mis amados, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Un gusto estar acompañándoles. Gracias por compartir el video. Bendiciones, shalom. Muy buen día.